que no esta mañana, sino desde hace rato, se ha tornado bastante conflictiva incluso para el análisis y el trazo de la perspectiva de la economía fiscal especialmente es incierta. La incertidumbre que ha generado, digamos, esta situación de no tomar severas decisiones, porque no queda otra. Yo no quiero darle el rumbo de las decisiones que tiene que adoptar el señor presidente, porque primero no soy un macrotécnico ni cosa por el estilo, apenas soy un facilitador de pláticas, diálogos a través de mis entrevistas con las figuras que ustedes sí tienen contenido, formación y academia. Pero es fácil presuponer que la situación en este momento es muy complicada y que se puede. Economista Mauricio Pozo, me dan cuenta de que ya nos están escuchando Francisco Sued y Carlos Julio Emanuel, respetables colegas suyos, exministros de Economía. Con usted tres exministros de Economía. Ahorita recordé a Henry Llanes en el otro tema y usted no me hizo acuerdo. Le pido mil disculpas, Henry, pero mañana vamos a conformar otro panel muy importante porque esto tiene todavía continuidad. Mil perdones por hacer esta aclaración, de cortesía por lo menos. Bueno, me acordé al leer los nombres. Bueno, Carlos Julio Emanuel, el presidente, así tendría que entrar con esta interrogante y no dando preferencia, aunque se lo merece, por estar aquí, el señor exministro Mauricio Pozo. Pero yo quiero comenzar con usted en la ciudad de Guayaquil, con licencia de bondad de Suez Morales, para decirle a Carlos Julio Emanuel, exministro, este es el momento en que el señor presidente Moreno tiene que, si no tiene ninguna expectativa política para el futuro, este rato tiene que jugárselas sería en plural, con medidas que solucionen el problema y que lo recordemos por su entereza, si cabe el término, por su decisión y valentía en tomar medidas. Yo no quiero sugerir ninguna, ni estoy pidiéndole que privatice, ni que ponga impuestos. Hay mecanismos que ustedes como exministros de Economía han tenido que utilizar en momentos que individualmente han pasado al frente de la Secretaría de Estado para esta hora más conflictiva de nuestro gobierno. Entonces, yo le pregunto al exministro Emanuel, ¿qué cabe este instante? Porque nos hemos estado atendiendo respecto al problema no solo fiscal, sino también macroeconómico que tenemos que tratar de darle una solución en simultáneo. Estamos hablando todos los días de la corrupción. Estamos hablando de las lógicas económicas, de las escuelas, de los formatos, de los modelos, de las ideologías, en procura de encontrar una razón de ser para solucionar el problema de nuestro país, que es simultáneamente político y económico. Pero siendo económico puede pasar a ser complicadísimo desde el lado político administrarlo. ¿Qué sugiere usted debe hacer la administración Moreno si no tiene ya ninguna perspectiva política ni para el próximo año ni para nunca? Porque esta conscripción ha sido dilatada por el presidente Moreno.
porque él ha sido vicepresidente en 2, 3 instancias y ahora es el presidente de la República, peleado con el que configuraron una alianza personal, una alianza de amistad, una alianza de principios ideológicos y de modelos económicos. Pero ahora le toca responder al presidente Lenin. ¿Qué le aconsejan? Sería la primera pregunta, muy cortita. ¿Qué le aconsejan al presidente? Y de ahí vamos ingresando a profundizar en cada tema. ¿Qué le aconseja a usted, Carlos Julio? Buenos días y bienvenido. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a Mauricio y a Pancho. Un gusto compartir con todos ustedes esta conversación. Mire, Gonzalo, en más de una ocasión he tenido la oportunidad de estar con usted y de conversar sobre estos temas económicos. Pero la pregunta que usted hace en este momento me lleva a la siguiente reflexión. Este gobierno no se inicia el día de hoy, ya tiene 20 meses. Y desde mucho antes de 20 meses atrás, algunos economistas, entre los cuales están quienes hoy usted ha invitado, hemos venido proponiendo medidas porque sabíamos la gravedad de la situación económica del país, de la gravedad de la situación fiscal. A grandes rasgos, este país tiene una necesidad, el gobierno tiene una necesidad de conseguir alrededor de 700 millones de dólares mensuales que le hacen falta. Y le hacen falta porque lamentablemente la herencia del correísmo, el aumento inusitado del tamaño del Estado frente a la economía, la abultada deuda y aparte, y además de ser abultada la deuda, la forma poco eficaz con que se contrató la deuda, nos llevó a muchos a plantear hace tiempo que el gobierno debería buscar una reestructuración de la deuda para bajar el servicio y así tener más holgura en su presupuesto. Igualmente planteábamos la reducción del tamaño del Estado a través de varias medidas. Una de ellas, por ejemplo, la presupuestación base cero. Usted recordará que hace pocas semanas, cuando el presidente estaba en China, en una entrevista que usted tuvo la bondad de llamarme y preguntarme algunas cosas, yo le decía que era el momento oportuno, estando el presidente en China, de replantear el engorroso tema del endeudamiento con China, que era el momento de hacerlo, que era el momento que el presidente del Ecuador, el licenciado Moreno, hable con su contraparte china y le diga: tenemos una deuda de tanto con China, queremos pagarla, pero no en los términos inicialmente contratados, nos está causando estragos, la ignoración del petróleo adicionalmente nos resta liquidez, y era el momento para replantear todo este esquema. ¿Y cuál fue el resultado, Gonzalo? En la prensa, el gobierno ecuatoriano consiguió 900 millones de dólares, que no era suficiente para saldar las cuentas del mes de diciembre. Por eso hay una bola que continúa para el mes de enero de alrededor de 1.300 millones de dólares. Pero de esos 900 millones de dólares hay que hacer 2 o 3 acotaciones. Primero, que no fueron entregados en el momento que el presidente estuvo en China, ni tampoco se han entregado todavía. Así es. Ni tampoco son 900 millones de dólares libres de polvo y paja, como uno diría, sino que son 650 millones aproximadamente que vendría en efectivo, y el saldo unos 250 millones atados a proyectos. Seguimos en este tema de que China nos presta, pero es para proyectos, es decir, son préstamos en yuanes que nunca entran al Ecuador, vienen aquí, se hacen obras. Hemos visto el problema de las obras chinas. Hemos ya
recibido la información de este análisis de las Naciones Unidas y se ha comprobado lo que todos sabíamos. Entonces usted pregunta qué sugerirle al presidente, lo que le hemos No, venido sugiriendo hace tiempo. exactamente. Antes de eso, si China está aperturando este camino, me da la impresión de que China tiene otras intenciones con nosotros, como ubicarnos en una situación tan conflictiva, por la forma como usted describe, nos está atendiendo en nuestros empeños y propósitos para hacerse a la final el momento en que nos ahogue, poseedora de nuestros activos, o corresponsable o copropietaria de nuestros activos y de nuestras existencias en materia de insumos, elementos como el petróleo, materias primas, todo lo que ella necesita para sus propósitos justos como país y como nación y como república de crecer y crecer y crecer en la competencia de las grandes potencias, que se está inaugurada desde hace rato. Pero nos está usando China, le pregunto eh, digamos, Bueno, China, mire, a diferencia de los Estados Unidos, que nunca fue un imperio, China sí fue un imperio y se maneja como tal. Las actividades chinas en otros continentes, en África, por ejemplo, dan cuenta de algo parecido a lo que usted está señalando. Pero evidentemente si hay una contraparte seria que plantea las cosas y aprovecha las circunstancias, como la del reciente viaje del presidente, de repente hubiéramos tenido otra situación que comentar. Lamentablemente ese no es el caso. Creo que hemos recibido de China préstamos a muy corto plazo, a tasas altas y como nunca antes en la historia del país, con la ignoración del petróleo ecuatoriano. El gobierno anterior se jactaba de que tenía una política económica soberana, pero el país debe conocer que en el gobierno de Correa prácticamente se entregó el manejo de petróleo al gobierno chino, vendía nuestro petróleo, lo cobraba, se cobraba la cuota que le correspondía del préstamo. correcto. Y nos daba el saldo y mucho de eso era también sujeto a otras condiciones como por ejemplo encajes, retenciones de recursos adicionales. La relación nuestra con China ha sido muy mal llevada y por eso yo planteaba que con la visita del presidente, a sabiendas de que los proyectos que había construido China, las obras construidas por China en el Ecuador, habían sido ya denunciadas como de muy mala calidad y con sobreprecios, era el momento para hacer un replanteo. No lo hizo el presidente y le repito, vamos a recibir, entiendo que el Ecuador estaba haciendo una suerte de préstamo puente con el Banco de Pagos Internacionales, con el BIS de Basilea, para anticiparse los fondos que China le iba a prestar, porque todavía no han llegado los fondos y es una declaración del propio ministro que en algún momento de enero llegarán los fondos de China. Será para pagar lo que ya se le prestó al Banco de Pagos Internacionales. O sea, no estamos resolviendo absolutamente nada. Yo creo que el problema de fondo del manejo económico del Ecuador es que no hemos resuelto los problemas en 20 meses de gobierno. Faltan hacer algunas cosas, ojalá que el gobierno las quiera hacer, ojalá se llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en términos que no perjudiquen la situación económica del Ecuador, que de por sí ya es bastante crítica. Me refiero, por ejemplo, a que no se acepte un aumento del IVA, que sería pues como darle un tiro de gracia a la economía ecuatoriana. Así es. Exministro Mauricio Pozo, el actual ministro de Finanzas, colega de ustedes, Richard Martínez, le acompaña a China al señor presidente y no le da un amable
codazos, si cabe el término, para que le exponga al presidente de China que está francamente abusando de nosotros desde la República de China, no solamente el mandatario chino de estos momentos. El mismo mandatario actuó en los tiempos de Rafael Correa. Usted recordará, incluso él fue a atestiguar la puesta en funcionamiento de alguna infraestructura de estas que resultaron tormentosas para nuestro país. Sin embargo, Martínez no le dice, presidente, aquí no nos conviene, tenemos que ir a Washington. Usted, para que cuente con mi colaboración, señor presidente, tiene que replantearse los destinos de la búsqueda de ayuda financiera, ya no con China. Me pongo a pensar de esa manera. Ahora nos conviene ir al Fondo Monetario o a otra caja de recursos menos dañina, menos envolvente, menos con intereses inciertos, no con tasas, sino con intereses de activos medios inciertos que pueden hacernos desmoronar en un momento de angustia hacia unas privatizaciones masivas, etcétera, etcétera. Muchas sospechas pesan sobre esa relación con China. Si eso es cierto, ojalá yo esté equivocado y que me censure la vindicta pública y la opinión pública si yo estoy equivocado, que me censure. Pero es preferible que yo sea mal pensado antes que sea un consentidor de estratagemas que vienen engañando, digamos, a la conciencia nacional, que no es, como ustedes, preparada para asumir estas responsabilidades. La gente lo que hará es apoyar lo que haga de buena fe, como siempre, el presidente Moreno. Pero yo no puedo seguir escogiendo expresiones, palabras. La situación del país es muy grave si es que seguimos alineados con la República de China. Y entonces, ¿dónde está la formación de Richard Martínez? La formación que tiende más bien a idear estrategias, obviamente, que utilicen a los organismos de desarrollo y de empréstitos menos complicadas y que nos ponen primero en orden, configuran un panorama de ordenamiento y luego dan el dinero. No, ustedes son los más enterados, pero mi inquietud está allí. ¿Qué opina usted y qué opina Pancho Suez después de un momento? Tenga la bondad, Mauricio. Gracias, Gonzalo, por la entrevista, saludando a Pancho y a Carlos Julio en Guayaquil. Un gusto compartir la mesa con ellos. Yo le voy a decir algunos temas que están relacionados con lo que usted menciona, Gonzalo. En primer lugar, yo creo que las decisiones en materia de política económica se debieron haber adoptado hace bastante tiempo atrás. Yo creo que, como bien mencionó Carlos Julio, estamos caminando ya a los 2 años de la administración actual y estamos recién viendo cómo nos acercamos a un acuerdo con los multilaterales. Creo que nos hemos demorado y ese requisito que debe tener cualquier programa económico, cualquier política económica, de alguna manera ser oportuna, tener la dirección correcta y tener la profundidad adecuada, no se ha cumplido. Nos hemos, en ese sentido, demorado en tomar las decisiones y eso ha generado, asimismo, menos capacidad política, inclusive, para la toma de las mismas. Eso como un tema principal. Eso obviamente no quiere decir que porque nos hemos demorado no lo hagan, lo tienen igual que hacer. Y aquí yo obviamente no conozco las conversaciones ni el nivel de interrelación que existen entre los ministros y el presidente. Eso podemos especular, pero no conocemos realmente eso. Lo que sí le puedo decir es en base a los hechos. A mí me da la impresión que existe una dificultad de tomar ciertas decisiones por parte del gobierno por una suerte de recelo
al impacto político y de respaldo que puedan tener las decisiones. Todos los gobiernos ven eso no podemos tampoco decir que no lo observan. Lo que yo sí creo es que en materia económica, cuando uno no toma las acciones en los tiempos que corresponden, los costos de rectificación son altos. Y los gobiernos tienen que estar dispuestos a tomar decisiones. Y los ministros tienen que estar dispuestos a tomar decisiones. Si uno no está dispuesto a que su decisión le genere un costo político, inclusive personal, mejor que no se meta a la acción pública. Uno está para eso, para que las decisiones beneficien al país, más allá de que en el corto plazo le puedan de alguna manera golpear personalmente a la persona en lo político. Por eso es que a veces no hay compatibilidad entre los objetivos electorales de ciertos cargos públicos y las acciones que tienen que desarrollar. Pero en el ámbito económico, las acciones tienen que abordarse en la profundidad, en la dirección y en la oportunidad de vida. Dicho esto, yo creo que el gobierno tiene que buscar un acuerdo internacional con los multilaterales, tiene que buscar un acuerdo que le permita, primero, financiamiento más barato, segundo, una señal que le ayude a bajar el riesgo y poder, por ejemplo, replantear las condiciones del endeudamiento público, sobre todo externo. Tiene que, asimismo, replantear la relación con la China, que es lo que estábamos conversando. No sí, se aprovechó en el viaje aquello. Fíjese, estas son relaciones comerciales y financieras, en este caso entre los estados, y ahí el único que tiene una voz cantante es el gobierno. El gobierno es el que tiene que replantear la relación. Yo no he visto en los medios de comunicación una difusión real de cuáles son los compromisos que están detrás de los acuerdos firmados con la China. Podemos presumir cosas, podemos presumir que esto está atado a manejo de saldos de cuentas de los bancos de allá, o que la compra de bienes y servicios para ciertos proyectos provengan de la China, o que la contratación de mano de obra para proyectos grandes también provenga de ese país. Es decir, la lista de compromisos puede ser extensa. Pero y no se puede, usted que tiene tanta experiencia, no se puede replantear circunstancias. Sí se puede replantear, Gonzalo. Y a la vez pedir préstamo. Sí se puede replantear porque para eso y a la vez pedir préstamo. Pero para eso están las autoridades. Yo diría, hay que replantear las condiciones del endeudamiento y de los convenios en general con ellos y buscar un proceso que en el menor tiempo posible nos permita una estructura de la deuda más barata, que lo más probable sea con otro tipo de prestamistas y no con ellos. Fondo. No el 13º de la burocracia actual, pues. Lo de fondo era replantear la estructura de comprometimiento que tenemos con la República China. Eso es un tema de fondo. Es injusta, inequitativa. Yo creo que ellos están haciendo un buen negocio, yo creo que el que está haciendo un mal negocio es el Ecuador. Eso es lo que yo creo. Ahora, en el tema de Permítame fondo, que Francisco Sue diga... Solo para terminar la idea. Encanta. El tiempo les come, Gonzalo. Todos los meses tienen que pagar sueldos y todos los meses les hace falta entre 700 y 800 millones de dólares. Entonces tienen que ver de dónde sacan. Entonces seguramente lo que dicen es, hasta que me dé la plata el fondo, ¿cómo hago? ¿Cómo pago lo que tengo que pagar? Pidámosles a los chinos. Pero usted también ha pasado esos dramas. Sí, pero cuando uno hace un programa, y ahí es donde yo he puesto mi dosis de crítica constructiva, tiene que armar un programa integral. Usted tiene que, si corrige el tema de los subsidios o busca corregir el tema de los subsidios, tiene que arreglar el otro lado del balance que se llama el gasto. Porque si no, lo que está haciendo es pasando recursos del que paga el galón de gasolina ahora a un precio más alto, a un gasto improductivo que no le genera beneficio a la economía. Tiene que balancear el presupuesto del Estado de tal suerte que le permita darle de alguna manera destino a los recursos que está este momento recibiendo en mayor cantidad, producto, por ejemplo, de una decisión en materia de subsidios. Pero hasta ahí quería comentar esta parte, Gonzalo. Andrés Vallejo decía ayer, hay que actuar con racionalidad, es un hombre pragmático, Vallejo. Hay que actuar con racionalidad, comprensión, patriotismo y decisión política. No son palabrejas, no es demagogia. Son elementos necesarios para corregir los inequitativos y ruinosos subsidios, aunque protesten los demagogos. Y ayer salen premiados los transportistas, el sector más
enriquecido de las circunstancias que son el transporte pesado. A ellos les beneficia con, con el tema de no alzar el diésel. Se libró de un problema gravísimo por el costo de los productos, la inflación que iba a producir, pero en cambio deja un precedente bastante complicado, pero eso es para otro tema. Voy con usted, señor exministro Francisco Suez Morales. ¿Cómo le animamos a que tome decisiones del carácter que sea, pero que tome decisiones el señor presidente Moreno, que ya no tiene él ninguna pretensión de carácter político? Lo digo porque él ha manifestado, dado su circunstancia y de que él está ahí para cumplir con una obligación histórica, porque es histórica, es dramáticamente histórica, y pare de contar, no tiene ninguna afición para continuar en el mando, en el poder, etcétera, etcétera. No tiene un segundo escenario político. Allí, ¿qué debe hacer el señor presidente? Pancho, buenos días. Buenos días, Gonzalo, Mauricio, Carlos Julio. El problema de Moreno es que, para comenzar, estas cosas no entienden de la misa a la media, ¿no? Él entiende de que sí hay un problema, que el problema es la falta de liquidez, pero no alcanza a visualizar cuál es, primero, la brecha que se tiene que cubrir, y segundo, cuáles son las acciones que se deben de tomar. El instinto político de él, por más de que esté ahí por un solo periodo, el instinto político de él lo lleva de inmediato a recularse respecto de cualquier acción, y eso es una prueba plena. Tenemos 20 meses de gobierno y de una inoperatividad total en esta materia. Es más, durante la parte mayor de ese gobierno, esto es hasta mayo del año pasado, la vertiente política que se seguía en materia económica era correísta, era la misma cosa, era claro. la gente de Correa estaba ahí haciendo exactamente las mismas cosas, acrecentando el endeudamiento, llevando exactamente los mismos tipos de políticas y simplemente ajenos al tema de la necesidad de que al final del día el problema sigue siendo el tamaño del sector estatal. El presidente Moreno puede decir, ustedes también cometieron, exministros, muchos errores en la gestión. ¿Qué debo hacer en este momento? Tengan la bondad de aclararme para yo apoyar o no apoyar lo que seguramente mi ministro me viene diciendo todos los días, lo que tenemos que hacer con prioridad. Pero entonces, ahí, Pancho, tenga la bondad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el presidente Moreno? A ver, una cosa es lo que él tiene que hacer, otra cosa es lo que está en capacidad de hacer, y una tercera cosa es qué es lo que está dispuesto a hacer. Y lo que está dispuesto a hacer es básicamente nada. Empecemos por ahí, nada. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Naturalmente que tiene que corregir el tema de los subsidios y tiene que eventualmente tener un programa que básicamente saque al Estado de un negocio que es ruinoso, un negocio en el que ha perdido desde 1972 hasta la fecha más allá de 50,000 millones de dólares. En otras palabras, literalmente quemado una tercera parte de todos los ingresos petroleros. Esa es una primera consideración que hay que hacer. Segundo, este tema de la carestía y de la inflación. Mire, esos son cucos, y le voy a decir por qué, mi estimado amigo. En el efecto que tiene un alza de combustibles no es que es inflacionario, es más bien recesivo, porque la inflación, si bien algunos precios van a subir naturalmente como primer impacto, el momento en que el consumidor no tiene la capacidad de consumo, ¿a quién le vendo?
¿Qué es lo que vendo? ¿A qué precio vendo? Tengo que bajar los precios, y si no, mire lo que ha ocurrido con los precios, con el nivel general de precios. Aquí en Ecuador el problema, si se quiere caracterizarlo así, no es inflación, es deflación. Es la falta de capacidad de consumo, y eso le está diciendo usted, oiga, no me suba el IVA, porque entonces eso lo que va a hacer es que va a deprimir aún más el consumo, que es el mayor componente del Producto Interno Bruto. En tercer lugar, tiene que tomar en serio que un Estado que consume más, inclusive que en el último año de Correa, es inviable. No puede seguir así. ¿Hasta cuántas veces hay que repetirle al señor que esto no va, que no se puede, que no hay sustento en el endeudamiento, que es un problema, y que ciertamente no hay sustento en los impuestos que ya están saturados? Y que por último, si lo que va a hacer en el tema de subsidios es cargarle a un solo producto, que es la gasolina premium, y el resto sigue bien, gracias, entonces no va a pasar nada. Y el problema entonces es que es lo que estamos hablando hoy día, en enero de 2019, para enero de 2020 será peor todavía. Y ese es el problema. Ya se le dijo al señor desde los inicios de su administración que tenía que tomar el toro por los cuernos. Él habló de la mesa no servida. Bueno, la mesa no servida, como dice nuestro colega Marco Flores, ahora no es que está no servida, sino que está patas arriba, ¿no? La ha puesto peor todavía, y ya él no le puede simplemente echar la culpa al gobierno anterior, que evidentemente que hizo las cosas mal, pero las ha hecho peor. ¿Por qué? Porque no ha hecho nada, ¿no? Y porque no ha tomado las acciones. Ya las comentaron tanto Carlos Julio como Mauricio, y no voy a repetir, pero no ha hecho nada en el frente de los pasivos externos del país, y ahora tiene al Fondo Monetario. Y mire, yo tengo la impresión de que con esto de recularse en materia del diésel, le va a ser más complicado llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, porque uno de los requisitos iniciales de condicionalidad del fondo va a ser el tema de los combustibles, primera cosa. Un segundo tema que es absolutamente discutible, y que creo que aquí tendríamos la posición contraria a cualquier exigencia del fondo de pretender subir el IVA del 12 al 15. Uh-huh. Y tercero, y esto es más importante que todo, el Fondo Monetario le va a pedir que haga un recorte importantísimo del tamaño del Estado. Entonces, si no lo ha hecho, ¿qué podemos esperar que va a hacer este señor? ¿Qué podemos esperar que va a ser su ministro de Finanzas, que es tan sutil que no hace nada, ¿no? Y que simplemente alimenta una suerte de propaganda diciendo que ha bajado el déficit fiscal, cuando el único impacto que tuvo fue el de bajar en 50% casi, como ya lo dijo Carlos Julio, los gastos de inversión, y por otro lado, en beneficiarse en el hecho de que los ingresos promedios recibidos por el petróleo fueron más altos de lo que estaba presupuestado. Eso es todo. ¿No? Entonces, por favor, tomemos la cosa. Este es un tema serio, Gonzalo. Así es bien serio. Y lamentablemente lo que estamos viendo es una parálisis mental y de acción total. Francisco, Carlos Julio, Mauricio. Francisco, Mauricio, Carlos Julio. Como quieran ustedes. El tema es que le preguntamos al señor ministro, no nosotros, sino la realidad nacional le preguntó ayer al señor ministro Richard Martínez, ¿y usted qué opina? ¿Y usted qué le va a comprometer al presidente? O el presidente le pregunta, ¿y tú qué opinas, Richard? Frente a lo que dicen tus colegas economistas, exministros de finanzas. Y le dice el presidente lo que siempre yo le he estado mencionando. Ya hemos hecho la remisión tributaria, ya hemos dado un aliento para la inversión a los señores empresarios, y yo estoy preparando una ley sobre reprogramación, reestructuración y refinanciamiento de crédito para la clase media. Veamos si por este lado yo golpeo bien en términos positivos
para que usted salga de esta circunstancia? Dijimos que uno de los grandes desequilibrios era el fiscal y justamente lo estamos corrigiendo y esta es una buena noticia para el país. Al finalizar el año terminamos con cerca de 3.300 millones de déficit frente a los 6.000 millones aproximadamente que terminamos en el año 2017. Esto es bueno para el país porque quiere decir que estamos tomando las decisiones correctas y en términos de reactivación económica ya estamos viendo algunos resultados positivos. Siempre vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo mayor en beneficio del ciudadano. Pero si comparamos las cifras de ventas acumuladas hasta el mes de noviembre, vemos cerca de 10.000 millones más de ventas entre enero-noviembre de 2018 frente a enero-noviembre del 2017. Un incremento aproximadamente promedio del 6-7%. Que esto tenemos que incrementarlo efectivamente, para eso está el reglamento de la Ley de Fomento Productivo, para eso está la Ley de Remisión Tributaria que ha beneficiado a 350.000 ciudadanos y además hemos beneficiado con esa ley a más de 130.000 personas que han salido de la central de riesgos que hoy pueden acceder a un crédito y estamos preparando junto con el presidente de la República y el señor vicepresidente de la República un plan integral muy importante que va a ser anunciado a finales de enero sobre reprogramación, reestructuración, renovación y refinanciamiento de crédito para la clase media. El señor ministro está, Carlos Julio, más o menos complacido de lo que está haciendo. Ese tono me da la impresión de que no es el presidente Moreno el que esté equivocado, sino el señor ministro de Finanzas, que no ha entrado a torear un toro complicado, pero con mayor decisión. Él está conforme con estas medidas que usted les denominaría... ¿De qué carácter, exministro Emanuel? Las denominaría como parciales. Y lo digo esto porque comparto totalmente lo que dijo Mauricio hace un momento. Uno debe hacer una presentación de un plan global que incluya todas estas cosas. Yo no estoy en contra de una reprogramación de los créditos bancarios a la clase media, no, pero debe formar parte de un plan general que incluye el tema de la reprogramación de la deuda, de la reducción del gasto público, de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un plan global. Mire, acabo de escuchar al ministro que dice hemos bajado el déficit prácticamente a la mitad, de 6.000 alrededor de 3.000 o un poco menos. Pero justamente se debe a lo que señaló Pancho hace un momento. Hemos reducido la inversión pública en como 2.300 millones de dólares y tuvimos una lotería del aumento del precio del petróleo en el 2018 que le dio al Ecuador algo así como 250 o 300 millones de dólares. Entonces, mire que esa reducción del déficit no se debe a ninguna acción del gobierno, sino a factores internacionales como que mejoró el precio del petróleo y a la decisión de reducir la inversión pública, lo cual tiene consecuencias, porque la consecuencia de reducir la inversión pública significa que vamos a crecer menos. Y sin embargo, la parte medular del gasto público, que es el gasto corriente, ese no se redujo, sino más bien que se aumentó. Escuchamos recientemente algunos criterios gubernamentales en el sentido de que como política de gobierno no vamos a llenar las vacantes. Pero eso no es reducir el gasto, pues eso es simplemente anunciar que no lo vamos a seguir aumentando. Entonces, confusiones como estas son las que lamentablemente derivan en este tipo de declaraciones que no van de la mano con la realidad. El actual ministro, el señor economista Martínez, le conoce cómo piensa el señor presidente Moreno respecto a reducir la burocracia. Él no está de acuerdo. Es decir, le cuesta al presidente Moreno. Lo que hicieron recientemente, el recorte que hicieron recientemente, le costó muelas, como dice el hombre de la calle. Ahí está el conflicto entre que no me quieren a mí atender, de que hay un conflicto
de imágenes entre los dos líderes de la Revolución Ciudadana, el expresidente y el actual mandatario. Entonces, allí es donde la independencia, el primer grito de la independencia en su cosmovisión, tiene que darle el presidente Moreno. No sé qué opinen ustedes. Bueno, solo diría un par de palabras para que Pancho y Mauricio tengan la oportunidad. Entiendo que ya falta poco tiempo para que se termine el programa. Yo lo que diría es que si uno es llamado a ser ministro para plantear soluciones, idear un programa, y el presidente no está de acuerdo con eso, lo correcto es entonces dar un paso al costado para que el presidente tenga otra persona afín a su criterio. Es lo que yo personalmente haría, es lo que personalmente hice en su momento, Gonzalo. Mauricio Pozo, ¿usted qué haría? Bueno, las decisiones tienen que ser compartidas. El presidente tiene obviamente el ámbito de toda la gestión del gobierno. Claro. El ministro es ministro de Economía y Finanzas. Y si hay cosas que el ministro cree que hay que hacer y el presidente está en desacuerdo, ahí obviamente los días están contados. Claro. Pero lo de fondo, Gonzalo, y lo que debemos... ¿Pero parece que están de acuerdo o no están de acuerdo? Lo que pasa es que, como yo le dije fuera de micrófonos, como que hay un paso adelante y uno atrás, o dos adelante y retrocedemos uno. O sea, como no existe en ese sentido la ruta trazada. Yo creo que el programa económico sigue siendo un programa que, habiendo tomado decisiones en algunos ámbitos en los cuales yo he dicho que debían haberse adoptado, sigue siendo parcial, sigue siendo un programa. ¿Y los tres que podrían ponerse de acuerdo en la ruta? A ver, ¿cuál es la ruta suya? Yo creo que el gobierno tiene que plantear su programa, su propio programa, y con ese programa decirle a los multilaterales y al Fondo Monetario: señores, este es mi programa, ¿me va a apoyar o no me va a apoyar? Este es mi programa, para que el que ponga las condiciones sea el Ecuador, no los multilaterales. Es mejor entrar caminando a los multilaterales para no tener que entrar de rodillas, cuando hay el problema que se puede presentar después. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cuáles son los componentes de su ruta? Usted tiene que, en primer lugar, definir el rol del Estado. ¿Por qué viene el problema del tamaño del déficit y el problema del tamaño del endeudamiento? Porque usted tiene un Estado tan obeso que la plata que recibe no le alcanza a cubrir. Entonces eso le vuelca ¿a qué? O a generar déficit abultados o a generar aumento de deuda de manera demencial. Esos son consecuencias de un problema. Entonces, ¿cuál es la causa del problema? El rol del Estado. El gobierno debió haber definido desde un principio si el Estado seguía en el rol de tener gasolineras, tenía que refinar petróleo, tenía que tener importadora, tenía que tener farmacéutica, compañías de aviación, o el Estado está para lo que tiene que estar, para educación, para salud, para justicia. Usted está planteando privatizaciones. No, yo estoy planteando que el Estado cumple el rol que le tiene que corresponder y que lo que no es rol del Estado pase al sector privado bajo las figuras que existen, figuras como alianzas, inversión extranjera, concesiones. Pero entregado todo el sector privado nos van a masacrar. No todo, Gonzalo. Lo que no es rol del sector público, donde el Estado no solamente que pierde plata, sino que distrae recursos para lo que realmente tiene que trabajar. Entonces, definido ese rol, usted va a evitar que las manifestaciones de ese desorden, como es la deuda y el déficit, se sigan presentando hacia adelante. Primer tema. Segundo tema. La producción del país tiene que reanimarse. El costo de producción en el Ecuador es demasiado elevado. Hay que tomar decisiones en materia de costos de financiamiento, en materia de la política laboral absolutamente rígida que tenemos, en materia de todo lo que significa... ¿Y cómo se reduce la política, el costo de la economía? Tomando decisiones, por ejemplo... ¿Desdolarizando? No, absolutamente no. Tomando decisiones, por ejemplo, en materia arancelaria. Este es uno de los países con los aranceles más altos para importación de cierto tipo de productos de afuera. Pero aquí hay insumos más caros que en Washington. Aquí la vida es muy cara, Gonzalo, y la productividad es muy baja. Entonces, el gran problema de esto es cuando la economía empieza a ajustarse, se termina ajustando por no tomar las decisiones que correspondan, con un costo en actividad económica enorme
y por lo tanto con altos niveles de desempleo. ¿Cuál sería el plan de estabilidad de Carlos Julio Manuel? Bueno, yo comparto lo que dice Mauricio. Mauricio. Mire, en economía, lo hemos dicho varias veces, no hay nada nuevo bajo el sol. Ya. Es cuestión de ver dónde funcionan las políticas económicas y aplicarlas. Lo que acaba de señalar Mauricio es una verdad que no admite discusión alguna. Ya. Ecuador tiene un arancel promedio del 12%, Perú tiene un arancel promedio del 2%, flat, Chile tiene un arancel promedio de 5%. ¿Y Colombia? Y Colombia tiene un arancel mucho más bajo que el ecuatoriano, me parece que es alrededor de 6. Entonces, ¿por qué nosotros nos castigamos a la producción? Porque estamos encareciendo los costos y estamos Eso es correcto. sacando a nuestros productos fuera de mercado. ¿Por qué cree Esa es usted una que de las estamos tantas cometiendo medidas. esa ¿qué podríamos decir? Ese despropósito. ¿Por qué cree que estamos cumpliendo ese error o reprisando ese error? Por la necesidad insaciable de recursos del gobierno, por ese rol del Estado al que hace referencia Mauricio, porque tenemos un apetito de gasto inconmensurable, para lo cual usted Ahí necesita pegó. recoger impuestos por todos lados. Ahí pegó Correa nos centro. dejó una herencia de 65 impuestos, Gonzalo, Sí. 22 reformas tributarias en 10 años, 2.2 reformas por año. Por eso es que Ecuador es un país Es caro, que le quería mucho el sector privado. seguramente. Voy con usted, Pancho. ¿Cuál es su plan de estabilización? Su ayuda a memoria para Richard Martínez y para el señor presidente Moreno. También sean concurrentes de buenas ideas. Ojalá Dios nos permita salir adelante. Yo pienso que debe haber un poco más de honestidad en los pronunciamientos, porque de otra manera se gasta mucho tiempo en discutir nociones que pueden ser falsas. Le doy el ejemplo de las ventas que da el ministro. Habría que determinar si es que esas ventas incluyen las ventas de las exportaciones del sector privado al exterior, ¿no? Que es diferente que hablar de las ventas al interior, digamos, en el mercado doméstico, lo cual tendría un efecto sobre los patrones de consumo y en consecuencia sobre el comportamiento de los precios. Pero si eso no ha ocurrido, quiere decir que probablemente esas ventas, que efectivamente son reportadas como tales por los exportadores, son al exterior que subieron con relación al año anterior. Entonces, esa es una precisión que se puede hacer y ciertamente que se debe de investigar. El tema de los desequilibrios fiscales. Exportaciones. Les quería preguntar finalmente, en términos de remediar los desequilibrios fiscales o buscar remediar, porque no va a remediar, pues no, bien complicado, la película es muy complicada, pero ¿cómo ha insertado esto de que está corrigiendo los desequilibrios fiscales el señor ministro Richard Martínez? Dijimos que uno de los grandes desequilibrios era el fiscal y justamente lo estamos corrigiendo y esta es una buena noticia para el país. Al finalizar el año terminamos con cerca de 3.300 millones de déficit frente a los 6.000 millones aproximadamente que terminamos en el año 2017. Esto es bueno para el país porque quiere decir que estamos tomando las decisiones correctas y en términos de reactivación económica ya estamos viendo algunos resultados positivos. Siempre vamos a tener que seguir haciendo un esfuerzo mayor en beneficio del ciudadano. Pero si comparamos las cifras de ventas acumuladas hasta el mes de noviembre, vemos cerca de 10.000 millones más de ventas entre enero-noviembre de 2018 frente a enero-noviembre del 2017. Un incremento aproximadamente promedio del 6-7%. Está en línea correcta, ya nos dice de ambas partes. Esto contra los desequilibrios y esto para reactivar la economía. ¿Qué más quieren? Hay formas de analizar que tienen que ser resaltadas en esto, Gonzalo. Las decisiones en materia de política económica y en este caso en el ámbito fiscal
tienen que ser decisiones que sean sostenibles en el tiempo. Si usted baja el gasto público a través de una contracción del gasto de inversión y eso rebota en un nivel de estancamiento económico, eso no es sostenible en el tiempo porque usted va a tener un país que Entonces, no va a crecer. ¿qué hacemos? Usted tiene que reducir el gasto de una manera que le dé perdurabilidad. ¿En dónde concretamente tiene que reducir el gasto? Preguntemos así uniformemente. Si me permite, 3 acciones. A ver, La redefinición del rol del Estado, la ¿qué reestructura de la deuda. significa redefinir el rol del que el Estado? Estado participe en donde realmente tiene su compromiso y su función con la Que sociedad. es un privatizador en esencia. No, eso es un rol de definición. En cualquier país del mundo Ya. hay que definir eso. Eso no es ni izquierda ni derecha. Claro, pero es yo un tengo tema que práctico. preguntar. Ya, primer tema. Segundo, reestructura de la deuda pública. No puede seguir con la estructura como tiene. Y en tercer lugar, una reducción del desequilibrio fiscal de manera permanente. ¿Qué quiere decir permanente? Que usted corrige el lado del izquierdo del balance, por ejemplo, tomando decisiones en materia de subsidios Ya. de manera permanente. Ya. Y en segundo lugar, reduciendo el gasto y cambiando la estructura, porque ahora está reduciendo el gasto en una forma intensa en el lado del gasto de inversión y el gasto corriente no se está topando. Eso también tiene que ser reducido, porque caso contrario usted se va a ver de alguna manera tentado a que siempre ajuste por el lado más doloroso en la actividad privada, que es el gasto de inversión o de capital del Estado. Entonces tiene que darle perdurabilidad y darle permanencia en el tiempo a un desequilibrio fiscal. Entonces son las 3 acciones que tiene que hacer en materia fiscal, aparte de todas las otras que hemos mencionado, del programa con apoyo internacional, tiene que darle independencia al Banco Central para que vuelva a tener el rol que corresponde, tiene que darle oxígeno al sector privado a través de la reducción del costo de producción, para que podamos tener la ruta trazada realmente hacia dónde vamos. Economista Emanuel, Carlos Julio, ¿el tema es de dosis? ¿El problema es de dosis? ¿La dosis que está dando a cada elemento que puede ser aconsejable para reactivar y para neutralizar los desequilibrios son de tamaños de dosis? No sé qué opina usted. Yo diría que son conceptuales. Lo que acaba de decir Mauricio, la reestructuración de la deuda, eso no se ha planteado para nada, Gonzalo. Yeah. La reducción del tamaño del Estado no se lo ha planteado tampoco de manera integral. Y hay un punto que nos estamos olvidando, que es gravitante. Si nos referimos Gonzalo, a la negligencia que se cometió cuando tuvieron la oportunidad de estar frente a frente con el mandatario chino y no le dijeron lo que había que decirle. Pero definitivamente, pero aparte de esto, Gonzalo, el tema de la corrupción, como nunca antes, es un tema que está en las páginas estelares. Correcto. De los medios de comunicación. Correcto. Yo pregunta el país, ¿por qué hasta el momento no se ha recuperado un solo dólar Centavo. de la Así corrupción? Que según la Comisión Anticorrupción Ecuatoriana suma 35,000 millones de dólares, y según el Banco Interamericano de Desarrollo, incluyendo sobreprecios, etcétera, suma 70,000 millones de dólares. El Entonces, presidente no quiere a sus expanas de partido preguntarles ¿dónde tienen el dinero? ¿Devuelvan al país? Así de frontal. Con otro tipo de actitudes, ¿no? Obviamente, Conversé hace un par de meses con un funcionario de gobierno que ya no está. Ya. Y me decía que se habían seleccionado, me parece, 4 empresas para que hagan el rastreo de los dineros y que pronto habrían noticias. Estamos esperando las noticias, Gonzalo, porque yo creo que si el gobierno se empeña en recuperar el dinero, no sé cuánto podrá recuperar. Brasil lo ha hecho, Guatemala lo ha hecho, Perú lo ha hecho, Ecuador no lo ha hecho. Yo creo que tendría mucho mejor imagen el plantear un programa donde puedan haber ciertos ajustes que de repente a la población le incomoden, pero como usted decía, este es un presidente que
entiendo, todos entendemos, no quiere buscar la reelección. Él mismo ha dicho que está esperando el día, no sé si en serio o en broma, para alargarse del poder. Así dijo. Entonces yo creo que él sí podría tomar estas decisiones y él sí podría acometer este tema tan importante para los ecuatorianos, cuál es el combate real a la corrupción y la recuperación de los dineros mal habidos. Pancho Sued, termina usted el programa. ¿Economista? Creo que le convocaron a alguno. Muchas gracias, Pancho. En el tema delicadísimo de qué hacer para recuperar el dinero, ¿usted le aconsejaría al señor presidente qué pasos debe dar para que sean organizaciones u organismos, no más que organismos del exterior, sino instituciones privadas, ¿me entiende? Privadas, buscadores de enlaces del Kushki para poner este quichua, que analicen por dónde fueron a dar los dineros que los que les premiaron les depositaron en determinadas cuentas que aquí patrocinaron los beneficiarios de esos premios, por decirlo así de esa manera. No me queda otra alternativa. Una investigación interna en el propio gobierno, en el propio partido de gobierno, ¿cómo no se va a poder operar, pues? ¿O es que es un asunto de panas y entre bomberos no se pisan la manguera? ¿Cómo nos explicamos ante la ciudadanía? Gonzalo, lo único que se me ocurre es que yo también tengo una información similar, que la labor que están realizando estas empresas privadas, llamémoslo así, en seguir la ruta de esos recursos mal habidos, tiene que agilitarse, porque esto tiene que ya dar resultados, tiene que empezar a verse que efectivamente se está yendo en esa dirección. Pero recuerde algo, eso no es en lugar de las acciones que tienen que emprender las propias instancias públicas nuestras. Me refiero al trabajo que tiene que hacer Fiscalía, Contraloría en esos mismos ámbitos. Porque una cosa es, de alguna manera, la evidencia que muestran estas empresas, pero otra cosa son también las acciones que emprendan los organismos que correspondan al Estado ecuatoriano, que tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer. Un abrazo a mis invitados y muchas gracias a ustedes por la compañía. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario.